¿cómo le hago? Es hoy, no, este lunes no, el otro, o sea, del 19 al 23 de agosto. ¿Ok? Entonces, ese día vamos a dejar de comer alimentos animales o de origen animal. Y vamos a algunos que son bien bien carnívoros, pues van a batallar. Pero pues tampoco se trata de una manda o pagar un sacrificio, ¿verdad? Y por eso este tema, ¿no? ¿Cómo y para qué te santificas? Ese es el tema de hoy. Para prepararnos para buscar a Dios al ayunar y al reunirnos. Esa semana las FCs no tanto que se van a suspender, sino que se van a cambiar de lugar. Y toda la semana de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes nos vamos a ver aquí a las 7:30, a la hora del culto. Y vamos a hacer como un culto porque vamos a cenar juntos. Si ya estás pensando en el taco more o en... No, no me refiero a esa cena, me refiero a cenar la palabra de Dios. Entonces, qué bonito que podamos buscar, ayunar esos días. Entonces, estos 5 días van a tener temas que tienen que ver con ayudarnos a lograr nuestra santificación, porque al final ese es el propósito de tener esta semana, ¿no? Y al santificarte, lo que empieza a pasar en tu vida es que empiezas a reflejar el carácter del Señor. Empiezas a ser más a la imagen de Dios. Eso es muy importante. Y solo a través de la santificación podemos acercarnos a esa imagen y semejanza que perdimos cuando Adán pecó y todo nos heredó ese pecado, ¿verdad? Pero Dios dio la solución a ese pecado. Y ya dando la solución, pues tenemos que hacer algo para no pecar. Y no es aguantarnos sin pecar, sino es buscar a Dios y santificarnos. Entonces, lo normal es que los hijos imiten a sus padres, ¿no? Cuando están creciendo, empiezan a ver a su papá. Había un video de un papá que se estaba peinando y estaba el espejo como muy bajito. Entonces, para poder ver lo que estaba haciendo, se hacía así y se peinaba, ¿verdad? Pues estaba muy alto. Y le toman a un niño que está, su hijo, ¿verdad? Estaba al lado de él y se hacía también así. Y él ni alcanzaba el espejo, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que es normal que los hijos empiecen a imitar a sus padres. Entonces, qué bonito que nosotros no solamente pensemos en dar buen ejemplo a nuestros hijos y a las personas que nos siguen, sino también este, que podamos imitar a nuestro Padre Celestial, que podamos ser más como Él. Y para ello debo tener comunión con Él. Y para tener comunión con Él, pues debo de buscarle. Y para buscarle hay que ser espiritual. Dios es espíritu y Él quiere que los que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Cuando la gente estaba muy carnal en una generación de las primeras, en los tiempos de Noé, Dios dijo, el hombre es carne y yo soy espíritu. No puedo entenderme con él, así que voy a quitar al hombre de la tierra, voy a erradicar al hombre. Y cuando Dios vio a Noé, pues ahí nos salvamos, ¿verdad? Porque descendemos también de Noé. Pero lo que quiero decir con esto es que Dios es espíritu y tenemos que ser espirituales para acercarnos a tener comunión con Él, a conocerle a Él y a ser como Él, ¿no? Como hijos de un padre, tiene que tener comunión con su hijo y el niño tiene que ver al padre, tiene que platicar con el padre. Y eso es como se reproduce el carácter de Dios en nosotros. No es tanto leer la Biblia, aprenderme lo que dice, ok, tengo que tener gozo y perdonar y empiezo a hacer cosas así como porque tengo que hacerlo. No, eso es más natural. Así como el hijo imita al padre, así tenemos que nosotros tener una comunión con Dios espiritual. ¿Y cómo voy a tener una comunión espiritual? Pues por medio del Espíritu Santo, ¿no? Si la obra del Espíritu Santo en mi vida si no le hago caso al Espíritu Santo y hago lo que yo quiero, pues nunca voy a ser espiritual, nunca voy a poder lograr, siempre voy a estar oyendo testimonios, ay, qué bonito Dios, cómo actúa en esta vida y cómo es esta persona, pero en mi vida no hace nada, ¿por qué? Pues a lo mejor me falta ser un poquito más como debo de ser.
Y por eso es que Cristo prometió que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros. Una vez nosotros aceptando a Cristo cuando nos convertimos, si tú no lo has hecho es muy sencillo. Convertirse a Cristo no quiere decir cambiarte religión o empezar a volar y hacer cosas raras, no. Convertirte a Cristo quiere decir que ahora yo tomo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador, y para ello le invito a mi corazón. Pero para que venga a mi corazón le pido perdón y que limpie mis pecados, para que venga un corazón limpio. Y el Señor Jesús promete que en ese momento Él que está en todas partes viene y entra en mi corazón y nos deja con nosotros al Espíritu Santo para que nos guíe, ¿no? Y esa es una bendición. Cristo nos prometió que el Espíritu estaría dentro de nosotros y con nosotros los que somos de Él. O sea, no nada más ya soy salvo cuando me convierto, sino que mi vida tiene sentido y también tiene un guía espiritual que no lo tiene nadie más que los que están aceptando a Cristo en su corazón. Entonces, Cristo prometió en Juan 14, te invito a leerlo, vamos a leer estos 3 versículos del 15 al 17. Juan 14, del 15 al 17 dice así, si lo leemos de pie mejor para orar y juntos pedirle al Señor que nos hable, ¿qué te parece? Muy bien, pues vamos a leer, en la NTV dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él os dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, del 17, dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo, los que no reciben a Cristo, no puede recibirlo, porque no lo buscan ni lo reconoce. Pero ustedes, o sea, los que somos de Cristo, sí lo conocemos porque Él ahora vive con nosotros y después estará en ustedes. O sea, está hablando del momento que Cristo todavía no iba a la cruz y está explicándole a la gente, tú no puedes tener al Espíritu Santo porque no podemos, somos carne. Pero cuando Cristo murió en la cruz, está hablando de ese momento, entonces no solamente podría el Espíritu Santo estar junto con nosotros, porque eso lo hizo desde el tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento, sino dentro de nosotros. Y ese es el privilegio que tenemos hoy nosotros de ser templos del Espíritu Santo, porque en nosotros está el Espíritu. Qué hermoso, ¿no? Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos hables en esta pequeña reflexión, Señor, pero gran verdad de que nosotros necesitamos ser santos, ser apartados para ti, y que así podamos prepararnos para tener una semana gloriosa dentro de este lunes al otro y empezar ayunando, Señor, y buscándote a ti, y que cada día de esa semana sea una experiencia contigo, Señor. Queremos prepararnos y queremos tener esa experiencia preciosa de estar, Señor, santificándonos en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, puedes tomar asiento. Y el punto número 1 es de 3 puntitos, si nos vamos. El Espíritu es clave en mi espíritu. Soy templo del Espíritu y el Espíritu Santo, que es Dios, está en mi espíritu. Entonces, la pregunta es, una de las preguntas son 2 del tema de hoy, ¿cómo me santifico y para qué me santifico? Ok, la primera pregunta, ¿cómo me santifico? La respuesta es por medio del Espíritu Santo. Solamente por medio del Espíritu podremos llegar a ser santificados. Sin el Espíritu podríamos llegar a ser un ridículo, un cristiano de esos que están golpeándose, o una señora de esas que son bien decentes, ¿verdad? Y a la mera hora tienen sus pecadotes. Ridículos, religiosos, hipócritas. O sea, no ustedes. No se asusten. Pero eso es lo que haces, porque necesitas realmente al Espíritu Santo para que te santifique. Él es el que nos va a ayudar a separarnos de las cosas que a Dios no le agradan para unirnos a Dios. El Espíritu Santo es el único que nos puede preparar para ser santos. Por eso la persona que viene y empieza a criticar, ay, ¿por qué se pinta tanto? Ay, ¿por qué trae la falda tan corta? Ay, ¿por qué este hace esto? Ay, ¿por qué aquel hace lo otro? Entonces, esa persona está mal. No cambia el Espíritu Santo lo de afuera.
El Espíritu Santo cambia desde adentro y al final cambias por fuera. Al final nadie te dice cómo peinarte, cómo hablar, qué no decir o qué decir. No, el Espíritu Santo te va guiando y es el Espíritu el que está dentro de nosotros. Por eso es que el pastor, gracias a Dios, no es el Señor que anda detrás de ti buscando qué pecado tienes para coscorronearte, o sea, para pegarte en la cabeza y regañarte. No, no, nosotros tenemos una, un guía mucho más precioso y mejor, más mejor, iba a decir, mucho mejor, que está dentro de nosotros. Es el Espíritu el único que nos puede decir cómo es el Padre y cómo es el Hijo. ¿Qué es lo que quiere el Padre? ¿Qué es lo que quiere el Hijo? Fíjate, hay una lectura de Juan, hay un versículo, Juan 16:8, en la NTV dice que cuando venga el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. O sea, Él es el que me va a convencer. Tú puedes querer convencer a un amigo, a alguien que quiero invitarlo a la iglesia para que vea cómo es, porque ahí me gozo. Y eso es bien bonito. Pero el que lo va a cambiar en su mente y en su corazón es el Espíritu. Porque cuando yo cambio a alguien, después viene otro y lo convence y ya, queda igual o peor. Pero cuando el Espíritu Santo nos cambia, ya nadie nos puede convencer. Ya nadie nos puede contar que hay otra cosa mejor porque yo estoy experimentando algo que es precioso y a mí nadie me va a platicar. Entonces, dice, cuando venga Él va a convencernos de justicia, la justicia, qué se debe hacer, qué es bueno, el juicio que viene, o sea, Dios va a venir. ¿Y dónde quieres estar? ¿En el lado del acusado o en el lado del juez? Pues yo prefiero estar del lado del juez, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo nos dice los planes que tiene Dios para mí también, para mi vida. Dios es, fíjate bien, hablamos de que los hijos queremos ser como los padres, o naturalmente así es, terminamos siendo como los padres. No sé si te ha pasado que digas, no hombre, yo nunca voy a hacer esto. Mi papá sí le hacía, pero yo jamás. Y terminas haciéndolo inconscientemente, ¿verdad? Bueno, ojalá que sean cosas que no sean malas. Pero así es. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, en el mismo Dios que tenemos, no podemos entender a Dios, pero cuando menos entendemos lo que nos reveló el Señor. Es un Dios en tres personas. No son tres dioses, no somos politeístas, sino que es un Dios en tres personas. Y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas totalmente diferentes que son un solo Dios y así es Dios. El Señor Jesús decía, yo no vengo a hablar mi palabra ni a hacer mi voluntad, yo hago la voluntad de mi Padre y vengo a hablar lo que Él me dice, ¿no? Y después dice en Juan, yo me voy a ir, pero no voy a dejar los huérfanos, me voy a ir y voy a enviar al Espíritu Santo. O sea, ahí está un orden de Dios. El Padre, dice, mayor es el Padre que yo, así dice el Señor Jesús. Y dicen algunos que es el mismo. No, claro que no. Es el Padre y luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Y así es como envió Dios a su Hijo y así es como su Hijo envió al Espíritu Santo. Y hoy por orden del Hijo, el Espíritu Santo nos está cuidando, guardando y preparando para encontrarnos con el Señor. Eso es la santificación, de eso se trata. Entonces, ese día vamos a tener maestros, autoridades en la palabra de Dios que todos los días nos van a compartir y va a ser una bendición del 19 al 23. El Espíritu Santo, si nosotros nos ponemos a buscarle en oración y ayuno, como dice la palabra de Dios, Él se va a manifestar. Y dice la palabra de Dios que hay un orden, Dios es un Dios de orden y la santificación es entrar en orden de Dios. Es entrar en una disciplina. La santificación pone en mi vida pone orden. Juan 16, 13 al 15, fíjate bien cómo dice. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque Él no va a hablar de su propia cuenta, Él no va a venir a decir lo que se le ocurra. Dice que el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta y es Dios, pero es sujeto.
Es un orden. Por eso cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces en el cielo hay un orden espectacular. Y la clave para santificarnos es entrar en este orden. No hablar por nuestra cuenta, no ser guiados por lo que yo sé, por lo que yo aprendí, por lo que yo creo, sino ser guiados por el Espíritu Santo. Nuestra vida empezar a cambiarla, vivir y compartir todo en mi vida, así como el Espíritu Santo comparte lo de Cristo, yo comparto lo que me dice el Espíritu Santo. Pero ¿cómo voy a compartir lo que me dice el Espíritu Santo si no le oigo, no le escucho? Entonces, aquí está la clave. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que les dirá, ya estoy inventando, les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿De quién oyó? Del Padre y del Hijo. 14 dice, me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Entonces, ahí hay otra clave, una meta del Espíritu en ti, en la vida de cada uno. Dios quiere que tú cumplas la meta para la cual fuiste creado. Efesios 1, 6 y 12 dice que fuiste creado para la gloria de la alabanza de su nombre, ¿sabías? Para eso estás, para eso eres. No eres para ser feliz o el perseguir la happiness. Para eso estamos aquí, para ser felices. No, tú eres para dar gloria a Dios. Para eso fuiste creado. Es el propósito de tu vida. Y cuando no lo cumples, no va a pasar nada. O sea, a fuerza no, como les digo, a fuerza no es. Pero si tú lo cumples, tú vas a ser feliz. Porque no hay nadie más feliz que el que hace la palabra de Dios. Bienaventurados los que me aman, bienaventurados los que siguen mis mandamientos. El hombre que se deleita en la ley de Jehová de día y de noche. O sea, te puedo recitar miles de versículos porque la palabra de Dios es para tu bien. No es para tu mal, no es para molestarte, no es para mortificarte. Entonces, la meta en la santificación es que tú glorifiques a Cristo. Si tu ayuno lo haces para que, ay, la chava que me gusta que me vea que soy así, si no me rasuro y voy a estar todo así como con cara así. ¿Qué te pasa? Estoy ayunando al Señor, lo estoy buscando. Oh, ya lo vi, Señor. Y entonces crees que así, puede ser que la engañes a ella, ¿verdad? Pero tu ayuno no glorifica a Dios, te estás glorificando tú, ¿no? O tú tienes un propósito que no es el buscar a Dios. Entonces, en este versículo de lo que hace el Espíritu es una clave para saber lo que yo tengo que hacer. Él me glorificará porque contará todo lo que reciba de mí, dice el 14. Y el 15 dice, todo lo que pertenece al Padre, dice Cristo, es mío. Gracias. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Porque lo que el Padre le dio a Cristo, Cristo te lo quiere compartir, ¿no? Pero eso sucede cuando yo entro en el orden de Dios. Porque si no decides entrar en el orden de Dios, si no haces un poquito de esfuerzo. O sea, yo hablé una vez con una persona de MCI, de otra iglesia, y me decía, bueno, ya entendí, pastor, ya sé que hay que dar el diezmo y dar ofrenda y hasta de todo yo soy de Dios. Y todo eso lo entiendo. Pero ¿por qué hay que ayunar? Eso no es posible. ¿Cómo es posible que ayunar? Tienes que hacer un esfuerzo por Dios. Tú no piensas en nadie porque ya te reíste. Es que aquel lo conoce. Entonces, el orden se necesita en nuestra vida porque naturalmente no va a salir. Nosotros, o sea, yo no sé quién se levanta y voltea así en la mañana y dice, ay, hoy toca arreglar el cuarto y el tiradero por todos lados, ¿verdad? Una ropa que no sabes si está sucia o limpia porque la revolviste. No hagan eso, muchachos, pues se enoja su mamá. Entonces, y quién sabe qué recibiste de Amazon y el paquete está ahí, el empaque está allá y es un desastre la casa, ¿verdad? Porque un día estaba arreglada. A lo mejor fuiste tú, a lo mejor fue alguien más que lo arregló. Y alguien más se va
a enojar cuando venga a tu cuarto y no hayas mantenido tu orden. Porque el orden no se mantiene solo. Todo tiende al desorden. En tu trabajo, si trabajas, por ejemplo, en un taller, pues una de las cosas, una de las actividades que se hace seguramente al iniciar o al terminar, es mejor al terminar para el otro día iniciar más temprano, pero es ordenar, volver a poner las cosas en su lugar. Porque si no, y es más, cada vez que haces algo, volver inmediatamente a poner eso, terminando eso, porque si no, se te pierden las cosas, se te pierden las hojas, las plumas, los dados, no sé si es taller mecánico, es un desastre un taller mecánico que no hay orden, ¿verdad? Al ratito vas a andar apurado comprando una herramienta que ahí por ahí está, debajo de algún lugar. Hay varios que se están riendo. Todos se rieron con lo del cuarto. ¿Por qué se ríen? Pues porque es cierto. Entonces, el orden cuesta. En la vida espiritual, el orden cuesta. En lugar de santificarte, puedes tratar de luchar con tu propia carne, pero no es con tu carne. O sea, es como estar... Yo vi un video, o sea, ustedes lo vieron tal vez, de una muchacha que estaba clavando un clavo en la pared, ¿verdad? Y le estaba dando con el taladro, con la parte de donde se agarra el taladro así, en lugar de darle así, le estaba dando así, ¿verdad? Y ya te imaginarás cómo estaba el dueño del taladro cuando llegó. Se pone así y esto da vuelta y hace un agujerito. Y con el desarmador se va casi solito el tornillo para adentro, ¿verdad? Pero hay que saber cómo usar la herramienta. Así son las personas que están en la carne luchando por santificarse. Hay personas que se quieren santificar, que quieren ser, que no quieren fallarle a Dios y quieren dejar los pecados, ¿verdad? Y luchan contra los pecados. ¿Y por qué vuelven otra vez a caer en los mismos pecados? Porque están luchando con la herramienta equivocada. Quieren luchar con su carne y se llama fuerza de voluntad. Y yo voy a poder ayunar, y yo voy a poder santificarme, y voy a no comer en todo el día. Y estoy piensa y piensa en lo que no voy a comer. En vez de orar, en vez de buscar a Dios, me imagino una hamburguesa así. Y luego me voy a dormir y sueño que una hamburguesa me perseguía y me quería comer a mí, cosas así. Y me dice, pastor, ¿qué significa? Le digo, que ayunes como debe de ser, no con tu carne, ayuna buscando a Dios. Olvídate de lo demás. Entonces, caemos en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque si tú luchas con la carne contra la carne, tienes que fortalecerte en la carne para que la carne venza la carne, pero pues nunca va a acabar, porque la carne es la que te hace pecar. ¿Sí me explico? Está medio... Ese fracaso me lleva a dos cosas. O me harto y digo, nomás no puedo yo con este pecado, nunca voy a dejar de pecar, nunca voy a ser santo, yo ya no quiero santificarme y el lunes y el martes ahí voy a estar batallando, pero me voy a ir a comer y ya no voy a ir a la iglesia a la noche. ¿Sabes qué? Si fallas, ven como quiera, tú necesitas eso. No se trata de luchar con la carne, se trata de luchar con el Espíritu Santo, de buscar a Dios. El fracaso me lleva al liberalismo, o sea, ya no puedo yo, conmigo no puedo, y ya, eso es lo que quiere el diablo, que por tu carne caigas y llegues al fracaso. O, no sé cuál es peor, que pase eso, o que de repente digas, no hombre, yo sí puedo, y si puedas, y estés ayunando y te enorgullezcas de lo espiritual que eres y después te vuelves el religioso hipócrita que tú no me toques porque me santificas. ¿Te lavaste las manos? Seguramente andas en pecado. Imagínate. Y piensas que vuelas y todo eso. Y eso es un religioso. No sé cuál es peor, el liberal o el religioso, pero sé que los extremos son malos. Cualquier extremo, el extremista, es malo. Entonces tienes que estar en orden. ¿Cómo es el orden de Dios? Estar en paz. El orden y la paz nos ayuda. Mamá va a estar contenta, el cuarto va a estar limpio, tú vas a estar feliz. Espiritualmente pasa algo lo mismo, pasa algo similar cuando yo venzo por el Espíritu. La carne y el mundo tienen una estrategia totalmente diferente que la de Dios.
que el Espíritu y la palabra de Dios. Dice la Biblia que Dios nos quiere llevar a la victoria. Romanos 12, 17 dice: no pagues a nadie mal por mal. O sea, tú me haces mal, yo te pago mal. Eso es lo que hace todo el mundo. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Es que no se lo merecen. Es que no lo haces para ellos, hazlo para Dios. ¿Me explico? Porque si te pones a ver los hombres, no se lo merece. Pues no. Y tú vas a luchar con eso. Mi jefe no le merece porque me paga mal. Entonces yo hago mal el trabajo. Entonces, a lo mejor ya no te paga, te va a correr. Entonces, ¿cómo cambias eso? Yo no lo hago para mi jefe, lo hago como para Dios. Y hago las cosas bien. Y el jefe se va a sorprender, Dios le va a hablar, le va a dar un sueño terrible, donde él le iba muy mal si no te bendecía. O no sé. Pero tú estás haciendo las cosas bien, deja que Dios haga lo de él. Tú haz su palabra. Muchas veces nosotros queremos razonar la palabra de Dios y Dios no te ha mandado a razonar los mandamientos. Dios te mandó a hacer sus mandamientos. ¿Me entiendes o no? Es igual, es por tu bien, ¿verdad? Como aquel que le decía a la esposa: no, ya sé que me mandas, pero sé que es por mi bien. Bueno, el Señor sí es por tu bien. Entonces, dice el versículo 18: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. Entonces, ¿quién puede más, el Señor o yo? El Señor. Pues entonces deja tu causa en manos de Dios. Tú haz bien. O sea, no dice, pues haciendo esto vas a aventarle ascuas de fuego que el Señor te va a dar. ¿Verdad que no dice así? No, no dice así. Ni digas, Dios te bendiga. O sea, así no digas, porque suena a otra cosa. Exactamente lo contrario. Entonces tú bendice, realmente bendice. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Quiere decir que ahí van a estar amontonadas. No se las suelta el Señor luego, luego. Ojalá que se arrepienta. Y esas ascuas tal vez nunca se usen. Pero si no se arrepiente, mejor no saber qué va a pasar. Allá él con el Señor. Que Dios lo bendiga, pero de corazón. Entonces dice que así, 21, no vas a ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. O sea, ¿de qué estoy hablando? De que se requiere un orden diferente, una manera de Dios de hacer las cosas. No es como yo pienso, no es como yo estoy acostumbrado, no es como el mundo me dice, sino que es diferente. Ahora, ¿está difícil? Pues en la carne sí. Si eres carnal no lo vas a poder hacer. Vas a terminar aventándole ascuas de fuego que no van a ser del Señor. No sé dónde los vas a sacar. De la carne asada o a ver de dónde. Pero si te entras en el orden de Dios, ¿cómo? Entrando en la santificación en el Espíritu, pues ya la hiciste. ¿Por qué? Porque Cristo ganó por ti. Cristo ya ganó. Cristo te está invitando a hacer algo que no tiene nada que ver con lo que Él hizo. Él hizo lo más difícil. Ahora tú lo que tienes que hacer es entrar en el orden de Dios. ¿Cuesta? Sí cuesta. Si estás pensando en la carne. Pero si estás pensando en que vas a conocer más a Dios, que vas a estar más cerca de Dios, que vas a escuchar la voz de Dios, si tú realmente amas a Dios, lo pones en primer lugar, lo vas a poder lograr. Ahora, segunda pregunta, eran dos. ¿Cómo y para qué, verdad? ¿Por qué? ¿Para qué me santifico? Punto número 2.
La santificación activa tu vida en Cristo. Hay una palabra teológica que los que han estudiado en el instituto, Efesios y Hechos y Romanos, esa frase de dos palabras, en Cristo, es una frase que no, olvídate, o sea, de ahí podemos sacar todas las predicaciones del año que viene y poder hablar de ese tema. En Cristo 1, en Cristo 2, en Cristo 365, hablando todos los días. Activar tu vida en Cristo es otra cosa, otra vida, totalmente diferente. ¿Para qué me santifico? Para activar esa vida que agrada a Dios, para vivir en victoria, la victoria de Jesús, para ser con Cristo más que vencedor. En Cristo es necesario dejar de vivir por mi cuenta y poder vivir en Él, todo lo que vivas. No nada más aquí en la iglesia, en tu casa, en la tienda, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Vivir en Cristo es la meta de la santificación. Que actives esa vida y que ya no reacciones como tú, sino reacciones como Cristo lo haría en tu lugar, en cada situación. Lucas 9:23 dice que Jesús le dijo a la multitud, a todos, no nada más a sus discípulos, a todos les decía, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Por qué tu cruz? ¿Por qué no la mía? ¿Por qué no tomo la de Jesús? Como el que le ayudó a llevar a la cruz a Jesús. ¿Cómo quisiera haber sido yo esa persona? Dice uno. Cállate, ves un soldado ahí y te vas corriendo. Bueno, ojalá que podamos entender eso y ayudar y tomar la carga de Jesús. Dice el Señor Jesús, toma mi carga, es más ligera que lo que estás haciendo. Lo que estás haciendo no puedes. Tu carga es muy dura y difícil. Lleva la mía, que es más ligera que la tuya. No lo dijo el Señor en una palabra hoy. Pero aquí está hablando de que tú tomes tu cruz, la tuya, tus metas, tus anhelos, tus gustos, lo que tú haces que estorba para la obra de Dios. Ahí ponlo en la cruz, mátalo, tú muere a eso. Para descubrir tu nueva vida en Cristo es necesario dejar de vivir la nuestra, porque esa vida de Cristo se vive a través del Espíritu Santo. Entonces yo tengo dos conexiones, una conexión con el mundo que me hace oler, y huelo el vecino que está haciendo otra vez carne, y me toca ayunar. Y entonces escucho, ¿verdad? El oído es otro, todos los sentidos es mi conexión con el ambiente, ¿verdad? Y escucho a la señora decir, ya está lista la comida. Uy, ok. Y el sentido del olfato y el sentido de la vista y el sentido del oído y el tacto, el gusto, son cosas que me conectan con el medio ambiente, que no tienen nada de malo, pero yo quiero conectarme con Dios. Entonces, cuando quiero conectarme con Dios, tengo que olvidarme de eso, desconectarme de eso y conectarme con Dios. La vida de Cristo se vive a través del Espíritu Santo. Entonces, no puedo vencer mi carne con la carne, eso es muy carnal y da fuerza a la carne. Tengo que vencer mi carne con el Espíritu. Mi vida es de Cristo. Y tengo que vivirla a través de mi espíritu, porque yo tengo un espíritu. Yo soy espíritu, alma y cuerpo. Entonces mi espíritu es el que se conecta, no mi mente, no mis pensamientos, no mis sentimientos, no mi voluntad, porque todas esas cosas son de mi alma. Es algo diferente. El espíritu es el que está conviviendo con el Espíritu de Dios. Yo tengo que debilitar un poco, o un mucho, lo que se pueda, esa conexión de mi alma, mi razonamiento, mis voluntades, es lo que yo decido hacer, lo que yo amo hacer. Yo amo unas costillas de barbecue. Ok, entonces provecho, ¿verdad? Pero no creas que vas a estar sintiendo mucho a Dios cuando estés, o bueno, cuando menos oras por ella, ¿verdad? Y le das gracias a Dios por los alimentos. Entonces, pero no es esa vida la que tienes que fortalecer, sino que olvídate de eso, deja lo que hace el mundo normalmente,
deja lo que el diablo quiere que hagas y muere a eso. Eso es la cruz. No que yo muera, sino que esas obras que se hacen a mi manera mueran. Dice Romanos 8:13, porque si vives conforme al Espíritu, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. ¿Qué vas a vivir? Pues vas a vivir la vida con Cristo, la vida en Cristo, esa vida que no es natural, es sobrenatural, o porque es espiritual. Entonces, ¿quieres vivir en lo sobrenatural, en lo espiritual? Pues tienes que hacer morir las obras de la carne. Dice 1 Corintios 2:14 que el hombre natural, o sea, cualquier hombre que no tiene a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si tú no has aceptado a Cristo y me estás oyendo en este momento y no me entiendes nada y quieres entender, acepta a Cristo en tu corazón, invítalo a tu corazón y el Espíritu Santo te va a hacer entender todas estas cosas. Pero no se puede entender sin el Espíritu. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Quién va a juzgar al espiritual si no entiende las cosas del espíritu? Entonces no pueden juzgar. El juez está ahí para entender dos partes y hacer un juicio. Pero el espiritual no lo entiende nadie más que Dios. Entonces nadie lo puede juzgar. Con el Espíritu Santo santificándome, voy a vencer en el nombre de Jesús. En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. Pero confía, yo he vencido al mundo ya. Ya nos vamos. Ahorita en el tercer punto y último nos vamos. Pero el Señor quiere que nos santifiquemos, que no nos revolvamos con el mundo. Eso es santificarse, apartarse, hacer las cosas diferentes, ser espiritual, que tu oído sea espiritual, que se fortalezca, que la santificación te ayude a entender y a diferenciar lo que el Espíritu de Dios quiere y a oír la voz de Dios. Primera de Juan 4:2 dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. En eso vas a conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo lo conoces? Que todo espíritu que viene en carne, que dice que Jesucristo vino en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hace 2000 años escribió Juan. Y ya estaba ahí el espíritu del anticristo. Entonces, ustedes son de Dios, dice el versículo 4. Y ustedes han vencido porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de amor. Entonces, punto número 3 y último, prepárate para santificarte, no para sufrir. Ya llegó ese lunes, ya no vamos a comer. Y piensan en eso. No estamos cumpliendo una manda, hermanos. ¿Usted sabe qué es eso? Que haces una promesa a un santo o a alguien y lo voy a cumplir. Y no es un martirio ni masoquismo. El Señor Jesús ya se sacrificó por nosotros. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio. Entonces el ayuno, ¿por qué hacerlo? Porque tienes que tener un deseo profundo de estar con tu amado. No es represión. El Señor no es ningún dictador. Los dictadores no son de Dios. La búsqueda de la mejor comida, eso es lo que quiero. Cambiar mi comida, tener un intenso deseo por algo más valioso que la comida. Si el ayuno no es un deleite, no lo estás entendiendo y no lo vas a hacer bien. Deleítate en Dios, porque vas a buscar a Dios. No pienses en lo que dejas. Enfócate en lo que Dios nos va a dar. La experiencia que voy a tener con Dios no es comer alimentos o no comer alimentos, sino comer los alimentos del Espíritu, alimento espiritual. El ayuno correctamente me enfoca
ayudándome a experimentar la presencia de Dios. La meta es que esa relación alma y cuerpo se debilite y fortalezca la comunicación con el alma y el espíritu que está conectado con el Espíritu Santo. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que queremos también escuchar la palabra, leer la palabra en tu casa, a la hora de la comida, en tu trabajo, donde estés, a la hora del cigarrito. No fumes, ni fumas, ¿verdad? Pero agárrate ese tiempo si te lo dan para buscar a Dios, ¿no? Entonces Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Ven en la noche a las 7:30, esos días. Dedica ese tiempo a tu amado, no porque Él va a hacer algo por mí, sino porque yo quiero agradarle a Él. Cuando Él empiece a entender su voz, empiece a escuchar su voz para mi vida. Y si alguien te presume, no, yo ayuné todo el día y no he comido, le voy a seguir, no voy a cenar. Oye, pero puedes echarte un taquito de maíz con aguacate y sal. Qué rico, ¿no? O de frijoles. Y de carnitas, no seas carnal. Pero si alguien está presumiendo que está ayunando, no está ayunando, está dejando de comer. Qué pérdida de tiempo tan triste, ¿no? Porque no es para presumir. No, yo ayuno 40 días y 40 noches. Sí, ¿cómo no? Bueno, estás perdiendo el tiempo. El ayuno no es por mi fuerza ni para mi reconocimiento. Más bien yo cuando ayuno es porque digo, Señor, yo soy débil. Débil con B grande en español, ¿verdad? Porque en inglés con V es otra cosa. Yo soy débil. Cuando reprenda al diablo, repréndalo en inglés, porque en inglés el diablo es débil. Bueno, pues vamos a... La comida no es mala, hermanos, no es castigo tampoco. Pero el que ayuna es porque entiende que Dios es mejor. ¿Cuántos creen que Dios es mejor? Yo quiero a Dios, no solo sus bendiciones. Mi Dios es suficiente y tampoco te tienes que esconder para ayunar. Hay gente que, ¿estás ayunando? No, porque dice que no hay que decir. No, tampoco digas mentiras, pues es igual de pecado. No, pues sí estoy ayunando, pero no hay problema. O sea, tú come, ¿verdad? El problema no es que te vean ayunar. El problema es que ayunes para que te vean, ¿no? You got it? Ok. Entonces, tenemos que buscar a Dios. ¿Cómo? En ayuno y oración, para santificarnos a través de su Espíritu, para encontrarle sin ningún acto para mí egoísta que tenga que ver conmigo, para ver a Cristo más claramente. En la Escritura dice la palabra de Dios que se sensibilizan los corazones cuando yo estoy en la búsqueda de Dios y escuchamos más fácil su voz. No quiero hablar del ayuno ya porque no es el tema, estamos hablando de santificarnos, pero para ver un ejemplo, Hechos capítulo 13, versículo 1 dice que en la iglesia de Antioquía había profetas, maestros, y esa vez Bernabé estaba ahí, Simón, el que se llama Níger, así se llama, un morenito. Entonces Lucio de Cirene, no se me distraiga, estaba Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice el versículo 2, fíjate bien, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Sabes qué pasaba siempre que oraba a alguien, que ayunaba a alguien? Pablo llegaba y hacía una iglesia, o levantaba una iglesia más bien ahí. El Señor le decía, no prediques acá, predica acá. Y así empezó Macedonia, una iglesita chiquita donde todo Tesalónica, después toda Grecia se convirtió. Eso es lo que hace el Señor cuando ayunamos. El Espíritu Santo habla mientras ministramos al Señor y ayunamos. La iglesia que lo hace podrá escuchar la voz de Dios.
Y Dios nos ha hablado sin estar ayunando, sin estar así buscándole tanto. Entonces esa semana creo que va a ser de gran bendición para nosotros. Entonces pues vamos a ponernos de pie, a orar. El ayuno va a aumentar nuestra completa dependencia de Dios. Y cuando nosotros dependemos de Dios y lo entendemos, después vamos a querer siempre estar recurriendo a esto, buscando a Dios, queriendo más fuerza con Dios, porque lo estoy haciendo bien. Cristo dijo, cuando ayunes, o sea, si no ayunas, entonces estamos en pecado. No. Pero fíjate lo que dice Cristo, con esto ya termino, este es el último. Dice, cuando ayunes, Mateo 6:16, cuando ayunes no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demuestran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, y de cierto os digo que eso es todo lo que van a tener de recompensa, los aplausos. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lávate el rostro, rasúrate, ponte como que no pasa nada, bonito, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, hay bendición. Y el Señor supone que vamos a ayunar. Entonces te invito a que si puedes, si no tienes una condición médica que te diga es que si no comes te vas a morir ahí, pues no ayunes, ¿verdad? Se me hace una condición muy rara. Pero te invito a ayunar conmigo el día 19, de este lunes al otro, y reunirnos aquí a las 7:30 y empezar a hacer ayunos, oración. El ayuno, no sabes qué comer, ve con mi esposa y te va a decir qué comer. Te va a dar varias recetas. El jugo verde es opcional, o sea, tú no tienes que hacerlo, es para gente avanzada en eso. Pero yo creo que Jesús supuso que íbamos a ayunar. Puede ser un ayuno total, un ayuno parcial, pero hazlo, busca a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú, Señor, eres algo extraordinario. Y Señor, para poder entenderte un poquito más, tú esperas que nosotros hagamos algo extraordinario. Ayúdanos a prepararnos en esta semana, Señor, poder ordenarnos física y mentalmente, pero espiritualmente estar listos para esa semana de santificación, el 19 de agosto, con una expectativa no religiosa, Señor, sino espiritual. Guíanos, Señor, a hacerlo para ti y que sea una bendición, Señor, y que sea algo que podamos hacer juntos, que nos aleje de aquel pecado y de aquella carne que nos lleva fuera del propósito tuyo y que nos ayude a entrar en tu propósito. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de buscar tu rostro, por haber abierto el camino, por haber hecho lo más difícil, por haber muerto por nosotros. Ayúdanos a tener una vida activa, Señor, diferente, Señor, y que te busquemos juntos, Padre, y que seamos así, Señor, santificados para la gloria y para la honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y todos decimos amén. Gloria a Dios.